Bienvenidos a Conversaciones Alimentarias, un canal de comunicación que pretende transmitir mensajes sencillos y dar respuestas útiles. Trataremos temas que rodean a los alimentos: producción, transformación, compra inteligente de los mismos, mitos y verdades, etiquetado, publicidad y también gestión de empresa alimentaria. ¿Y a quién va dirigido? Pues a todos vosotros, a los consumidores, tanto si profesionalmente estáis en la cadena alimentaria como si no. En Conversaciones Alimentarias tenemos la suerte de contar con una gran periodista y experta en comunicación, Beatriz García Cibreiro. ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo programa de esta tercera temporada de Conversaciones Alimentarias. Este es el programa número 11 que compartimos con Esther Vázquez Carracedo. Hola, Esther. Hola, Beatriz. Y en el que además os adelantamos que vamos a salir muy bien hidratados después de estar hablando de este tema. ¿Por qué lo digo? Porque hoy vamos a hablar sobre las aguas minerales y vamos a conocer un poco mejor ese mundo secreto que hay detrás de ellas. Para empezar, Esther, siempre en nuestros programas siempre empezamos definiendo, ¿no?, el término del que estamos hablando. Con lo cual, ¿cuál es el agua mineral? ¿Son todas las aguas minerales? ¿Y qué características tienen con respecto a otras aguas? Pues fíjate, las aguas minerales naturales son las que tienen su origen en un yacimiento subterráneo y que las captamos bien porque brotan de forma natural en manantiales o bien de forma artificial por sondeos o por pozos. Luego, por otro lado, otra característica que tiene es su composición mineral, que cada una tiene la suya y que depende del terreno por el que haya transcurrido ese agua. Y esa composición se mantiene a lo largo del tiempo. Otra característica, por supuesto, es que es potable, ¿vale? No puede tener ni sustancias tóxicas ni microorganismos patógenos. Y desde el punto de vista de etiquetado, pues que nos interesamos por el origen, ¿verdad? Pues en todas las aguas minerales tienen que indicar de qué manantial procede y dónde está ese lugar. Qué interesante. ¿Es igual o qué diferencias hay entre el agua de manantial y el agua que sale del grifo? Pues fíjate, la del manantial tiene su naturaleza propia, sus características propias y que son constantes, como decíamos. Y por otro lado, en un agua de manantial no está permitido tratarla con productos desinfectantes. Por lo tanto, así a bote pronto no está tratada con cloro, que es lo que se le achaca al agua de grifo la mayoría de las veces. Se supone que el agua no tiene olor ni sabor, pero resulta que a la mayoría de la gente le escucharás que unas les sacian más que otras, que unas les saben mejor que otras, aún siendo minerales. Y que incluso, bueno, pues la gente acaba teniendo favoritismos pues, por unas marcas que son de unos manantiales o otros. ¿Por qué unas aguas? ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué unas no saben mejor o unas nos sacian más que otras? Lo has dicho bien, se supone, lo cual no quiere decir que sea cierto. Es cierto que sí que tienen su olor, su sabor y su color. Y esto es porque cada una, como hemos dicho, tiene sus distintos tipos de minerales y en distinta cantidad. ¿Qué pasa cuando se dice que el agua es incolora y que no tiene sabor? Bueno, pues se refiere a que no tiene ni olores ni sabores defectuosos, ¿vale? Pero sí que los tiene y vienen caracterizados efectivamente por el tipo de minerales que llevan. Por tanto, sí que es cierto que ¿quién nos hacen más? Las aguas débiles, pero es un tema de regulación osmótica dentro del organismo. Y es cierto, las aguas de mineralización débil nos hacen más. Vale, esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque ahora me acabas de dejar acuerdo, porque hemos desmitificado aquí que el agua no tiene olor ni sabor, o sea, ya no volvemos a decir eso. Pero entonces, ¿qué significa que un agua mineral sea débil, muy débil o fuerte? Mira, cuando hablamos de mineralización del agua nos estamos refiriendo a la cantidad de residuo seco que tiene. ¿Qué es lo que forma ese residuo seco? Pues esos minerales y esos componentes que hablábamos. Un ejemplo, tú pones 1 litro de agua en una bandeja, en un vaso, lo que sea, en un sitio durante mucho tiempo o lo pones a evaporar de forma artificial, al final te queda un pozo, ¿vale? Ese pozo es el residuo seco. Bien, pues hablamos que un agua es de mineralización muy débil cuando ese pozo, ese residuo seco, es de hasta 50 miligramos por litro de agua.
Cuando ese residuo seco es de 50 a 500 miligramos, hablamos de un agua débil. Cuando ese pozo es de 500 miligramos a 1500 por litro, un agua de mineralización media. Y cuando ya ese pozo es mayor de 1500 miligramos por litro de agua, hablamos de un agua de mineralización fuerte. Vale, entonces, como decías antes, las aguas que a priori dan la sensación que sacian más son las de mineralización débil. Correcto. Hay que ir apuntando, tomando nota. Con esto de las aguas seguimos con que la mitad yo creo que son mitos, realidades, no lo sé. El caso es que siempre, bueno, yo he escuchado varias veces que, bueno, la gente que consumimos agua mineral de forma habitual, que es importante ir cambiando de marcas, pues para que el cuerpo no se acostumbre, algo así, entendí yo, que no se acostumbre a los mismos minerales y demás, ¿no? Pues como para que estemos más enriquecidos. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? ¿Es otro de los mitos que hay sobre el agua? ¿O si es necesario hacerlo? A ver, debo de confesar que no lo había escuchado nunca y por buscarle algún argumento o alguna explicación, puedo pensar en tipos de aguas minerales que no son de las más frecuentes, pero hay aguas minerales cálcicas, magnésicas, ferruginosas, sódicas. Se caracterizan porque tiene altos niveles de un determinado mineral. Entonces hay gente que puede decir, bueno, pues voy a pasarme una temporadita tomando este mineral, otra temporadita tomando este otro mineral. Pero más allá de esa explicación no se le encuentra, porque realmente el mayor aporte de minerales que encontramos, que ingerimos dentro de nuestro cuerpo, viene a través de los alimentos y no del agua. No buscamos el agua para, uy, porque me faltan minerales, voy a tomarlo con el agua. No es lo frecuente. No es lo frecuente. Mira, preparando este programa, pues me fijé, como acabo haciendo siempre, me fijé en las estanterías de los supermercados y de repente descubrí una gama amplísima de aguas de todo el mundo, con todos los, bueno, con un montón de propiedades especiales algunas, que si más cantidad de oxígeno, que si menos de no sé qué, que si agua de países nórdicos, bueno, etcétera, etcétera. Y la verdad es que una amplia gama, curiosamente, todas ellas botellas pequeñas, pero muy caras, que bueno, a mí me parecieron muy caras las de 4, 5, 6 euros por botellines pequeños. ¿Realmente ese agua tiene esas propiedades que dicen o tenemos que prestarle atención y de vez en cuando poder consumir algo así? ¿O no deja de ser un producto de marketing otra vez? Puede ser un producto de marketing y puede ser otra cosa, como el ejemplo de estas botellas. Hay botellas de agua que se venden por miles de euros. Miles de euros. Pero lo que vale ese dinero no es el agua que va adentro, sino la botella, porque estás hablando de piezas que se elevan al concepto ya de piezas de lujo, bien porque son vidrios recubiertos de oro, porque tienen piedras preciosas, porque son diseños de obras de arte, ¿vale? Entonces, de ahí nos quitamos. Pero es cierto que el tema publicitario, si nos fijamos cuando hablan de estas aguas, hacen referencia al origen. Y el origen suele ser un lugar único y que eso deriva en que ya va a ser una producción limitada. Por ejemplo, del iceberg de no sé dónde, de los Pirineos de no sé dónde, de la región recóndita japonesa de no sé dónde. Entonces, eso es lo que le hace único y lo que le hace elevar el precio. Luego, cuando ponen otras afirmaciones como que lleva más oxígeno, a ver, en el agua hay oxígeno. El tema del oxígeno en el agua es más que nada cuando hablamos de la vida acuática. Pero para las personas, pues ni nos va ni nos viene. No somos ranas todavía. Entonces, Pues, por ahí hay mucho de publicidad. claro, es que por eso preguntaba que, o sea, para eso tenemos una súper experta como tú que al final pues nos ayudas un montón a entender dónde nos movemos también y, bueno, pues de conocer todas estas cosas que a veces tampoco tienes a quien preguntar. Bueno, ya para ir acabando este tema, yo tengo una pregunta que no sé si tiene respuesta o no. ¿El agua tiene contraindicaciones? ¿El agua mineral tiene contraindicaciones? Me imagino que no, ¿no? A ver, se suele decir que el agua de mineralización débil es la idónea para bebés, para ancianos, para gente que tiene problemas con cálculos renales, que tiene hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Quiere decir, para estas personas, un agua de mineralización
alta, media o fuerte, no sería conveniente. Y luego, por otro lado, cuando un agua tiene un contenido en flúor más alto de uno determinado, ¿vale? En concreto de 1,5 miligramos por litro, por ley tiene que hacer esta advertencia en el etiquetado y poner que no es idóneo un consumo habitual para niños hasta la edad de 7 años. En definitiva, para las personas sanas, el tomar un agua mineral va a depender de gustos y de un tema económico, básicamente. O sea que es súper recomendable tomar mucha agua y salir bien hidratados. Su función es la de hidratarse, más que la de que nos aporte minerales. Pues nos quedamos con todas estas reflexiones, Esther, y bueno, como siempre, dar las gracias a toda la gente que nos escucha y nos apoya desde sus dispositivos, desde donde nos escuchan, y nos vemos en el próximo programa de Conversaciones Alimentarias.